Oremos juntos. 같이 기도하시겠습니다. Dios Padre 우리를 sagrado y 사랑하시는 misericordioso que nos ama, 거룩하신 우리 아버지 하나님, estábamos en pecado y 하나님을 멀리 떠나 alejados de ti, nosotros merecíamos la condenación y destrucción de 심판과 Dios. 영원한 멸망을 Sin 받아야 마땅하지만 embargo, tuviste misericordia de 우리는 nosotros y 불쌍히 con 여기시는 그 크신 사랑으로 amor grande en lugar de nosotros, Jesucristo recibió la condenación. Con la sangre preciosa de Jesucristo nos limpiaste y sin obra de nosotros nos hiciste hijos de Dios. Y nos dejaste la esperanza gloriosa del reino de Dios. Estamos realmente agradecidos por la gracia con la que podamos entrar al reino de Dios. Y glorificamos y alabamos solamente a Dios, nuestro Padre. En este tiempo hemos congregado ahora para aprender la palabra de Dios. Mundialmente ahora, debido a la enfermedad contagiosa, estamos sufriendo y también para nosotros tenemos dificultad para congregar juntos a escuchar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. También tenemos dificultad. Aún así nosotros queremos confiar en ti y obedecer a la palabra de Dios y anhelamos la palabra de Dios. Y teniendo corazón unánime, queremos completar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos y guíanos para que no nos falta para servir a ti. Guíanos debido a esta dificultad para que no se caiga ni uno de nosotros. Ayúdanos y agranos. Ahora sabemos que quiere manifestar la palabra encima de nosotros. Ayúdanos para que podamos saber la voluntad para nosotros, que la gracia tan grande para nosotros, y enseñanos que es lo que quiere que nosotros hagamos. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar la palabra de hoy. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. 1 a 3, se lo leo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí. No solamente en Corea, sino en muchos países mundialmente, debido a coronavirus, hay muchas víctimas y también están sufriendo mucho. En la vida cotidiana también hay limitación, económicamente también está padeciendo mucho. Nosotros tampoco podemos congregar libremente para aprender la palabra de Dios, y para la comunión tampoco podemos hacer. Es lástima.
안타깝습니다. Viendo lo que está pasando, 그렇게 생각하면 우리가 복음을 전할 수 있는 날이 빨리 tal vez yo 끝나지 pienso 않을까 que 그런 se acabaría 생각도 posiblemente los días que podemos predicar la palabra del 그러나 Evangelio. 어떤 어려움 갖고 A 남았을지라도 pesar de la dificultad y 이런 일로 인해서 sufrimiento, 우리 신앙이 no debemos dejar nuestra 뒤로 fe 후퇴하지 않고 y 또 tampoco 실망하지 queremos 않고 더욱 하나님 의지하고 retroceder ni 말씀을 desmayar. Al contrario, confiando 우리가 más en Dios, 성경을 맞이하기 위해서 obedeciendo a la palabra de Dios, y nosotros debemos estar preparados para 단정하게 해야 tomar a 되겠다는 Jesús 마음이 Cristo, 더욱 que vendrá pronto. 간절해집니다. Si nos vemos en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no sabemos bien lo que está pasando, viendo lo que está pasando. 일들을 통해서 우리가 생각지 못한 하나님의 선을 Por medio de todo lo que está pasando, podríamos completar la buena obra de Dios que no 이런 어려운 일에 habíamos pensado. Así que sin preocuparse, podremos tener 않고 corazón para vivir conforme a la voluntad de 살고자 하는 Dios. 간절한 마음을 가질 수 있다고 생각을 합니다. Ahora no podemos congregar 함께 juntos 모여서 우리가 말씀을 배우지 y para 못하는 aprender la palabra de Dios. Viendo esto históricamente en nuestra iglesia tampoco tuvimos esta 없었다고 생각합니다. experiencia. Esto, 그 지역에 따라서 어떤 그 si mundialmente, dependiendo los países 여러 가지 o lugares, 문제를 받고 하는 것도 debido 있지만 a ideología o religión, 대체적으로 하나님이 우리에게 había 자유롭게 una 말씀을 배우고 restricción, pero 전도하는 generalmente 것이 Dios nos ha 있는데 permitido predicar la palabra libremente, 그 기회가 pero ahora siento la oportunidad de hacer 때 eso es más 하는 그런 limitada. 생각도 듭니다. Ahora 그래서 nosotros debemos orar más 우리가 더 많이 y 기도하고 pensar más la voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 무엇인지 생각하고 En el tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos y los 또 과거에 cristianos antes 많은 그리스도인들이 환난과 confiaban más en Dios, en sufrimiento y padecimiento, 그것을 생각하면서 comparando con ellos, lo que estamos sufriendo no es tan grande. Por eso es que debemos acercar a Dios más y 단정해서 mantener el corazón limpio y puro, 정신을 차리라는 말씀드립니다. 그리스도인에서 porque el fin de todas las cosas 마땅히 se acerca. 일을 Debemos 여기집니다. ser sobrios y velar en oración. 함께 Ahora no congregamos juntos 못하고 우리가 y 지금 설교하는 이 en lo 내용이 que yo predico ahora por internet, 전파를 통해서 또 인터넷을 통해서 simultáneamente en todos se está escuchando al mismo tiempo. 시청하게 Eso no es la cosa normal. 통일이 아닙니다. Eso 하나님이 우리에게 también puede ser la oportunidad especial que Dios nos ha dado. Yo pienso, a pesar de la dificultad, los que anhelan la palabra, ellos escucharán de todos modos, donde quiera ellos estén. Aunque uno está en muy buena condición para escuchar la palabra de Dios, si no tiene interés o ni la anhela, no podrá entender ni puede recibir la gracia de Dios. Por eso debemos anhelar más y pensar más para que sepamos la voluntad de Dios, porque sigue enseñándonos la voluntad de Dios si seguimos escuchando la palabra de Dios. Hoy, como antes, vamos a ver la identidad de los cristianos y vida adecuada como cristianos. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios
Ahora la palabra de Dios está predicado hasta fines de la gracia. También estamos sirviendo a Dios. Y Dios nos ha ayudado para vivir en la gracia de Dios. Nosotros realmente estamos agradecidos. Hay voluntad santa de Dios. Afuera a nosotros tenemos responsabilidad para predicar la palabra de Dios como y también nosotros mismos. Y también tenemos responsabilidad para vivir adecuadamente como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es la identidad de los cristianos que fueron salvos? ¿Qué es la vida adecuada como cristianos? Nosotros queremos aprender más y aplicar en nuestra vida. La gente del mundo, viviendo en el mundo, también todos ellos tienen su posición, su trabajo, en su obra es diferente. Si ellos no lo hacen fielmente, personalmente, también en su familia o socialmente, ellos tendrán problemas. Nosotros, como hijos de Dios, en la iglesia también, como un miembro en la iglesia, nosotros debemos llevar bien la obra que nos ha dado. Y si uno piensa está contento solamente con la salvación, no es suficiente porque Dios nos pide la obra. Hay voluntad para los que fueron salvos. En la identidad más importante es hijo de Dios. No se puede comparar con ninguna cosa. Nos creyó a imagen de Dios. En su Hijo unigénito murió en la cruz. Nosotros recibimos la salvación. Solo los que fueron salvos son hijos de Dios. Por eso la identidad de nosotros es tan grande, no se puede comparar con ninguna cosa, y también hemos recibido la bendición tan grande. Tanto como nos ha dado la bendición, también tendremos, tanto más tendremos la responsabilidad. Pero si uno está contento con solamente la salvación que uno recibió, eso es contra la voluntad de Dios, contra el propósito de ser salvo. Pero como hijo de Dios, ¿cómo nosotros podemos adecuadamente, cómo podemos vivir? La identidad de los corintios, pensando la Biblia para pensar la vida como cristianos. Entonces hay mucha obra, muchas cosas que nosotros, el Hijo de Dios tiene que hacer. San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El criterio es muy alto. Dios nos ha esperado. Dios no nos ha pedido lo imposible. Y con nuestro esfuerzo, con nuestra fuerza es imposible, pero con la gracia de Dios nos salvó y también nos puede ayudar para que seamos perfectos. Y también nos ayuda y también sigue diciendo en la Biblia. Si Dios dice que es posible, entonces
es posible. Si yo pienso es imposible, entonces será imposible. 불가능한 자가 될 거예요. No debemos pensar así. 예, 그래서는 안 되겠습니다. En 1 de Juan 요한일서 3:1, 3장 1절에 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 Mirad. 하셨고 Es una 이렇게 보라 exclamación al mismo tiempo 동시에 para que pongamos atención, empezando con la palabra mirad, 보라 escuchad, 혹은 들으라. mirad. Antes de darnos la enseñanza muy importante, empieza así con mirad. 그래서 하나님이 En cuál amor nos ha dado el 어떤 Padre 사랑을 우리에게 주사 para que seamos llamados hijos de 하나님의 Dios. 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는 거. 하나님의 진노와 심판과 멸망받을 죄인을 구원하실 뿐 아니라 하나님의 Para que seamos llamados hijos de Dios. 받게 하신 Eso es el amor de Dios. 순전히 하나님의 ¿Cuál 사랑. amor nos ha dado el Padre? Hemos recibido el amor. 그 사랑을 우리가 받기는 받았지만은 Nosotros no sabemos muy bien del amor de Dios. 그 하나님의 사랑의 높이와 Altitud y profundidad y anchura del amor de 하나님의 Dios. 모든 충만하신 것으로 충만하게 하시기를 원하노라 하는 말씀처럼 Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 그래서 하나님의 자녀라 일컬음 받게 하신 그 사랑이 어떤 것인지를 여기에 Y para destacar 강조하는 말씀입니다. en profundidad del amor de Dios. 그 하나님의 사랑을 생각해 보라. 자세히 생각해 보라. 보고 Y meditando y 집중해보고 또 pensando 보고 repetidamente, 경탄한 hay que 마음으로 mirar para ver 보라. la profundidad 그냥 힐끗 보고 del 지나가는 amor de 게 Dios, poniendo atención. 집중해서 우리는 이 Porque 성경의 aquí 가장 en 놀라운 말씀은 하나님의 사랑이시다. el tema muy importante en la Biblia, amor, Dios es amor. 그 하나님의 사랑보다 No hay 더 ninguna 큰 cosa 사랑은 es más grande 없을 que 겁니다. amor de Dios. 멸망받을 죄인을 구원한 것도 순전히 하나님의 사랑. Con amor de Dios nos salvó, 우리를 no solamente 구원받게 할 뿐 아니라 하나님의 en 자녀가 되게 salvarnos, 하신 것도 그 하나님의 영광에 들어가시는 también nos 것도 dejaste ir 오로지 al 하나님의 reino de 사랑. Dios en- 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 por 자녀가 amor de Dios. 일컴을 얻게 하셨는가. Dios Padre 하나님께서 친히 우리를 하나님의 자녀라 일컬음을 somos, 받게 하셨다. seamos llamados hijos de 일컬었다는 Dios. 그렇게 부르셨다는 거예요. 예. 우리를 구원할 뿐 아니라 우리를 No solamente nos salvó, y 하나님의 también 자녀라 llamó hijo de Dios. 마태복음 3장 16절 17절에 보면 San Mateo 3, 16, 17 sale como Jesucristo recibió el bautismo. 성령이 그 머리 위에 비둘기같이 임하시면서 Después de recibir 이는 내 bautismo, 사랑하는 아들이요. hubo una voz de los cielos y decía, este es el Hijo amado, en quien tengo complacencia. 사실은 예수님 개인적으로 뭐 세상스럽게 Jesucristo, para Jesucristo eso no era necesario en decir el Hijo de 예수님이 Dios. 요단계 침례 Eso en bautismo de Jesucristo no solamente 죽으실 뿐 아니라 부활하심으로 새 생명을 줘서 Jesucristo 거듭난 fue bautizado 사람들을 하나님의 자녀로 삼으시고 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 말씀하실 것을 미리 보여주신 것이죠. en 1 de Pedro 1:3. 그래서 베드로전서 1장 3절에 보면은 예수 그리스도의 죽으심 Por la resurrección de Jesucristo de muerto nos hizo renacer. 우리가 구원받은 건 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리 죄를 대속하시고 Él murió en la cruz y nos ha dado la vida nueva, nos hizo hijo de Dios. Por esto en Cristo 그래서
예수 그리스도 안에서 구원받은 Si nosotros recibimos la salvación, entonces hijo de Dios. 이것은 예수 Por la- 그리스도의 십자가에 죽으시고 부활하심으로 구원받은 그리스도인들이 예수 그리스도 안에서 함께 하나님의 Ahora somos hijos de Dios. 될 것을 여기 말씀하신 겁니다. 주님은 우리 구원받은 우리에게 말씀하시기를 이는 내 사랑의 아들, Somos hijos y 기뻐하는 también 자라. complacencia de Dios. Nos amó, por eso nos hizo hijo de Dios, también somos complacencia de Dios. 기뻐하십니다. 그리고 예수님께서 마태복음 6장 9절에 También enseñándonos 기도를 la oración. 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. 구원받은 그리스도인들은 하나님의 아버지. Podemos llamar a Dios Padre nuestro. 로마서 8장 16절에는 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니. 성령님도 이제 구원받은 그리스도인에게 성령이 El Espíritu mismo también da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también da testimonio. Somos hijos de Dios. 히브리서 1장 En Hebreo 1, 7절에 보면은 Hebreo 1:5 히브리서 1장 5절에 보면은 하나님이 천사 중 누구에게 너는 내 Dios 아들이라 dijo 내가 a 너를 uno de los ángeles 저는 내가 아버지가 되고 저는 내 아들이 되라 y 하셨느뇨. él me será mi hijo. 천사는 하나님의 Eso significa ángel no puede ser el hijo de Dios. En hace mucho, 전에 어떤 en 오래 전입니다. 대구에서 un 어떤 joven me 청년이 dijo, él se dio cuenta una cosa muy maravillosa. 이제까지 아무도 깨닫지 못한 걸 내가 Yo he asombrado, entonces 뭔데요? yo pregunté, entonces él mostró palabra, Hebreo 1:5. 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 내가 너를 Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Jesucristo es 천사 중에 한 사람을 택해서 entre los ángeles, en Dios escogió un ángel, 근데 아주 기가 막혀가지고 por eso él es Jesucristo. Entonces, él equivocó, él malinterpretó. 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 내가 너를 낳았다. 너는 내 아들이라고. Porque aquí en última parte, él me será a mi hijo. Eso significa, 이게 뭐예요? ángel no puede ser el hijo de Dios. 천사는 하나님의 아들이 될 수 없다는 말이에요. Hebreo 히브리서 1장은 1 está 예수님의 explicando 신분이 얼마나 높다는 것을 la 설명하면서 posición de Jesucristo es 유대인들은 altísimo. 천사를 굉장히 높이 생각하거든요. 그런데 예수님은 천사보다 더 Jesucristo 높은 이름을 받으셨다. es hijo de 이는 Dios. 하나님의 아들이라는 En 거예요. 천사는 ángel no 하나님의 puede 아들이 될 ser 수 hijo de 없다는 Dios. 거예요. 예수님은 하나님의 아들이라고 말하는 것은 Porque 왜 así 예수님을 하나님의 아들이라고 그렇게 강조했냐? destacó Jesucristo, 독생자가 hijo de 죽어서 Dios. 많은 아들을 탄생시키기 위해서 오신 Por 거예요. eso Cristo vino al mundo para morir. 많은 열매 맺느니라. Si 독생자가 el 죽은 grano de trigo muere, lleva 예수님의 mucho 죽음과 fruto 부활하심으로 많은 아들을 para 탄생시키기 위한 겁니다. dar la vida a 히브리서 1장 muchos. 24절에 보면은 모든 En Hebreo 천사는 1:14 dice, todos los ángeles son enviados 천국의 그 구원이라는 para 것은 servir a herederos de la salvación. 구원들 후사를 하나님의 후사를 섬기라고 보내심이 아니냐. Todos los ángeles son enviados para servir a herederos de la salvación. 천국 들어갈 하나님의 자녀들 Son enviados los ángeles para servir a herederos de la salvación. 아주 경이롭게 생각하고 Ángeles servirán a nosotros.
que somos 그리고 히브리서 hijos de Dios. Hebreo 1:6. 그 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 Hebreos 1:6, cuando 그에게 introduce al primogénito en el mundo, dice, 그러셨죠. adórenle todos los ángeles de 히브리서 Dios. 9장 28절에 보면은 그는 우리 죄를 위해 Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 우리를 Primera vez Él vino a morir. 오셨고 구원 역사를 이루시고 부활하시고 승천하신 예수님이 다시 오실 때 Cuando viene de nuevo, segunda vez, 마다들 entonces como vendrá como en primer hijo de Dios en la gloria. 무덤을 찾아온 그 막달라 마리아에게 María 부활하신 예수님 그러셨죠. Magdalena 내 형제들이 vino al sepulcro, 나의 entonces 아버지 곧 너의 아버지 나의 하나님 Jesucristo 곧 dijo 너의 하나님께로 올라간다. que 나의 아버지가 mi 너의 padre es tu padre. Cuando Jesucristo 그래서 예수님이 murió 부활하심으로 y 많은 resucitó 형제 중에 마다들이 되겠다 그래요. se 예수님은 마다들이고 hizo hijo mayor de 예수님 안에서 하나님의 아들들이 되었습니다. Dios. 예수님은 하나님께 나신 분이고 우리는 하나님께 난 자들입니다. 영접하는 Los que creen en su nombre 자녀가 되는 권세를 les dio potestad de ser 이는 hechos hijos de 하나님께로서 Dios. 난 자들이니라. Jesucristo 예수님은 nació 하나님께로 나신 en 분이고 Dios. 우리는 하나님께 난 자들입니다. Y también 그래서, hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. 히브리서 2장에 보면은 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 Hebreos 하나님께서 난지라. 11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No solamente salvarnos como pecadores, también nos llamó hermanos. Eso significa nos aceptó como hijo de Dios. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Es muy maravilloso y 얼마나 신비롭고 경이로운 말씀 아니겠어요? hay que pensar profundamente 깊이 생각하라는 말입니다. qué tipo de amor nos ha dado. 어떤 사랑을 우리에게 Solamente nos salvarnos 우리를 구원할 뿐 y 아니라 también 하나님의 nos 자녀로 hizo como hijo de Dios. 삼으셨느냐 그러죠. 우리가 그러하도다는 말씀은 진실로 그렇다. Seguramente 그게 확실히 no se puede 변할 수 없는 cambiar esa 사실이라는 것을 강조하는 말씀입니다. promesa, la palabra de Dios. Eso es, ha completado 그 사실이 우리에게 a nosotros. Nos hizo como hijo de Dios, no por la obra 우리의 de 어떤 nosotros, 선행이나 우리의 no por 공로나 la 우리가 ofrenda 하나님께 de 뭘 nosotros. 바쳐서 된 것이 tampoco. 결코 아니죠. 응? En San Juan 요한복음 8장 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. El esclavo, aunque trabaja mucho, 뼈가 빠지도록 일을 한다고 해서 él no puede quedar en la casa para siempre. Él no puede ser heredero. 될 수가 없지 않습니까? Él trabaja mucho y después 열심히 él tiene que 일하다가 salir. 떠나야 됩니다. En Gálatas 그래서 4:30, 갈라디아 4장 30절에도 이스마엘을 쫓아내면서 그랬죠. echando Ismael, Gálatas 4:30, 이 종의 echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará. El hijo de la esclava con el hijo de la libre. 종은 상속을 못 받습니다. Si uno no recibió la salvación, 거듭나지 않은 사람은 no nació de nuevo, no puede ser
heredero 될 수도 없고 상속자가 될 수 없는 것이죠. de Dios ni hijo de 우리가 Dios. 하나님의 아들이 됐다는 것은 그 얼마나 놀라운 Ahora somos hijos de 하나님의 Dios. 사랑. En Efesios 2:4, 에베소서 2장 4절에 보면은 por su gran amor con que nos amó, 우리를 불쌍히 여기는 그 큰 사랑을 인하여 merecíamos ir al infierno, 지옥 갈 죄인을 구원해서 pero con 우리를 amor tan 불쌍히 grande 여기는 그 nos 큰 사랑을 인하여 salvó. 허물과 죄로 Estábamos 죽은 muertos 우리를 en 불쌍히 nuestro, 여기셨다. 그리고 하나님의 nuestros 아들로 delitos y 삼으셨다는 pecados, 것입니다. pero nos 그 얼마나 dio 놀라운 vida. 사랑이 아니냐고요. En 1 de Samuel, en 사무엘상 2장 2:8, 8절에 보면은 él 하나님께서 levantó del 피반자를 polvo y muladar, 그름대에서 어떠사 그름 que es basurero, 그름대미는 쓰레기통입니다. exaltó para hacerle sentarse con príncipes y heredar 죄악의 un sitio 쓰레기통에서 de honor. 그름뜸에서 썩어 냄새나는 그름뜸에서 우리를 건져내서 하나님의 영광의 위에 하나님의 자녀라는 영광의 위에 Hizo 앉게 sentar 하십니다. 하나님은 만왕의 왕이십니다. 영원히 왕이십니다. en su puesto. 그런데 Somos 우리는 그 sus 왕의 hijos, 아들이 o sea, 됐다. 왕자가 príncipes. 됐단 말입니다. En creador 우주 del 만물을 universo, 창조하시고 다스리는 somos sus hijos. 거룩하고 지극히 높으시고 영광스러운 분의 아들이 Somos sus 됐다. hijos. Es 이거는 정말 inimaginable 상상할 수 없는 y maravilloso. Es la gracia tan grande de Dios. 보라 하나님이 우리에게 어떠한 사랑으로 사랑하사 하나님의 자녀라 일컬어 Mirad 얻게 하시고 cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 우리가 그러한도다 그랬지 않습니까? 우리가 ahora 구원함을 받고 영생을 얻었고 somos hijos de Dios, recibimos la vida eterna. 이 사실은 Eso es hecho perfecto. 절대적인 사실들. En San Juan 10:28, 요한복음 10장 28절에 y yo le doy 영생을 주는 vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 또 저희를 San Juan 10:28, con la sangre preciosa nos salvó. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios la salvación. 그 확실한 사실들 말이에요. Verdaderamente 진실로 es 틀림없는 el hecho 사실이라는 말씀입니다. que no se puede cambiar. 정말 우리는 Hemos recibido la gracia tan grande. 어떤 임금이 Digamos, un rey 가서 adoptó un huérfano en el asilo de huérfano, hizo como hijo de rey. Desde hoy tú eres mi hijo. 오늘부터 내 아들이다. Ahora un huérfano se hizo 모욕을 시키고 príncipe del rey. Empezó a recibir la educación como príncipe. 그래서 Entonces puede entrar 왕과 같은 영광에 들어가는 거예요. la gloria del 그 rey. 불쌍하고 Era un mendigo, era un huérfano, pero ahora el rey escogió un huérfano, se hizo su hijo. Entonces hemos recibido la salvación. Es mucho más maravilloso, más grande que eso. Y siendo el hijo de Dios es incambiable. Nadie puede llevar, nadie puede quitar. Hemos recibido la gracia tan grande. Hay un lugar en Corea, lugar de leprosos. Leprosos viven ahí. Hay un pastor que 1946년에 vivía con los leprosos. 빨갱이 사상 가진 사람들이
había una guerra. Entonces, un hombre mató sus 12 hijos, hijos de pastor. 그 아들을 고발해가지고 죽게 만든 사람이 Se llama An Jae-seung. 사람인데 Él fue 국군이 잡아가지고 cautivado, él fue carcelado. 또 Antes de 민간인들을 죽이는 ser carcelado, 잡아가지고 막 무조건 총살시켰죠. ese pastor 그때 이안 재선도 잡혀가지고 el asesino 이제 de sus 2 hijos, 그는 총살을 시킵니다. 끌고 가면. antes 그걸 de 이제 이 손양호 matar el asesino, 간청했습니다. ese pastor quería tomar 나한테 막 el asesino. 하도 El policía permitió 경찰이 그럼 당신 알아서 하세요. el asesino a ese pastor. 어떻게 하는지 아세요? 그다음에 Ese pastor 자기 두 아들을 죽이는 그 hizo 자기 아들 su hijo, adoptó su hijo. 친아들과 다름없이 Él mató a sus 2 hijos, pero 그리고 예양문에서 con el amor, él aceptó 1,600명이나 되는 asesino de su hijo, 예? aceptó como hijo. Y también el pastor murió, padeció 그 martirio. 아들이 Entonces, en su hijo adoptado, 울면서 asesino, 아버지는 me dio la vida en cómo es posible, cómo es posible usted murió ante 그 내용을 제가 읽었거든요. mí. Yo 우리는 yo he leído en el libro en cómo el pastor pudo hacer, porque él se dio cuenta, él entendió el amor de Dios, por eso él pudo aceptar asesino de su hijo, él pudo aceptar, 자들을 구원하실 뿐 아니라 él pudo adoptar 자녀가 되겠어요. como el hijo. 우리는 이 크고 놀라운 사랑을 Hemos 받아서 recibido 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할까? 우리는 amor tan grande de Dios. 하나님의 그 크고 놀라운 Ahora nunca podemos pagar 우리는 toda la gracia que hemos recibido, pero 이제 우리는 ahora nosotros debemos amar a Dios más que todo y sirviendo a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios también. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Porque si nosotros no pagamos la gracia hemos recibido, eso será ingratitud, desagradecimiento. Como hijo de Dios, nosotros debemos actuar y tenemos que decir, mostrando por medio de la vida, nosotros tenemos que decir amor de Dios, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre, viendo nuestra vida, buenas obras, para que la gente sepan el amor de Dios. Hemos recibido el amor tan grande. Como después de recibir la salvación en la vida de nosotros, como nosotros hemos recibido el amor tan grande por el resto de nuestra vida, solamente para pagar la gracia de Dios, nosotros debemos vivir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, mundo, si
Por 그러므로 esto el 세상이 mundo 이 no nos 우리를 conoce 알지 못함은 porque 그를 no 알지 le 못함은 conoció a él. 세상 사람들이 하나님의 La gente del mundo no nos conoce. Somos hijos de Dios, pero ellos no nos conocen. 이스라엘 종교가들에게 En, 너희가 en israelitas 나를 알지 못하는 religiosas, 것은 나를 보내신 아버지를 알지 못하는 ellos no conocieron 아버지를 a 알았다면 Cristo. 나도 Dijo, si hubieran conocido 하나님의 Padre, 숨기는 제사장 habrían conocido a mí también. Jesucristo dijo a los 근데 하나님이 보내신 그리스도를 religiosos de Israel, si hubieran conocido Padre, habrían conocido a mí también. Eso, la gente del mundo no nos conoce porque ellos no conocen a Dios. Si uno conoce a Dios verdaderamente, ellos se darán cuenta en somos hijos de Dios. La gente no lo sabe. Aún más ellos están contra nosotros porque ellos no saben, no conocen a Dios verdaderamente. No importa el mundo nos conoce o no, porque en la gente, el mundo menospreció a Jesús, aunque nosotros, la gente nos maltrata, menosprecia, pero no importa, porque en eso somos hijos de Dios. En Primera de Juan, en 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. En Primera de Juan 3:2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero todavía la gente no se da cuenta. Entonces somos menospreciados y también somos pobres y también sufrimos, padecemos y también la gente nos deja menospreciado. Aquí dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Jesucristo vino al mundo, entonces Él fue maltratado, Él fue menospreciado, hasta mataron a Jesús. Aunque la gente del mundo nos maltrata, y Jesucristo también fue maltratado, recibió padecimiento. Entonces para nosotros es lógico recibir el padecimiento del mundo. Aquí dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. Nosotros, semejante a Él, seremos semejante a Él. En primera vez, para morir, Él vino primera vez, pero cuando Él viene de nuevo, para llevar los que fueron salvos, entonces para dar condenación los que no fueron salvos. Si uno no recibió la salvación, ellos no serán tomados por Cristo, no pueden ser como semejante a Él si no recibió la salvación. Después de la resurrección, en los que fueron, los que vieron a Jesucristo, ellos recibieron la salvación. En sí, Jesucristo cuando viene, en unos que puede ver a Jesús, ellos son cristianos que fueron salvos. Cuando aquí dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. Ahora, eso no es tan claro, pero en el día de venida de Jesucristo,
entonces nosotros reconoceremos a Cristo, podemos ver con los ojos. ¿Por qué? Nosotros transformaremos con el cuerpo glorioso. Eso es la esperanza tan grande ese día, por eso nosotros esperamos. 그날을 사모하고 기다립니다. 그래서 Entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. En Filipenses 3:21, nosotros esperamos la venida de Jesucristo. Dios transformará el cuerpo, la oruga se transforma en mariposa, en oruga, como gusano. En oruga, en gusano no se puede comparar con mariposa tan hermosa. Entonces volando de flor a otra flor, que nos enseña. Ahora estamos sufriendo en dolor, padecimiento en este mundo, pero Dios nos transformará. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Aquí, todos seremos transformados. Los que muertos volverán a vivir en un abrir y cerrar los ojos. En un momento transformará. Cuando yo me caí en la escalera, entonces no me acuerdo nada, porque me caí. No me acuerdo nada. Entonces yo siento ahora. Entonces cuando yo veo a Cristo también así, en un abrir y cerrar los ojos, si uno está en el hospital por accidente, entonces se volvió a despertar, entonces vio a una enfermera en ropa blanca, entonces él pensaba, ella era ángel. Entonces, ¿dónde es aquí? Entonces ella dijo, aquí es hospital. Entonces él frustrado, sería mejor si fuera el cielo. Nosotros tenemos el día. Los ángeles nos envidian en la salvación que hemos recibido. Los ángeles, ellos no tendrán a ser salvos, pero somos hijos de Dios. Eso es amor tan maravilloso, misterioso y también eterno. El amor eterno es ahora somos hijos de Dios. Ahora 요한일서 3장 3절 같이 읽어봅시다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 ahora en 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la esperanza la gente del mundo, ellos no tienen esperanza verdadera, pero
nosotros tenemos la promesa de Dios. Cuando Él viene, nos transformará en semejante a Dios, semejante a Cristo. Esa esperanza nosotros hemos recibido salvación. Esperamos el día. Entonces, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También es muy importante esta palabra. Nosotros recibimos en gloria en Jesucristo, es muy glorioso. Y para ver a Cristo, nosotros no debemos tener vergüenza. Jesucristo es puro. Y también, así como Él es puro, se purifica a sí mismo. Uno recibió la salvación, pero todavía tenemos en característica anterior. Y hay cosas que todavía no han cambiado, incorrecta. Y poco a poco se necesita purificarse para participar en la gloria en Dios. Para purificarse, ¿qué tiene que hacer? No tiene que ir al lugar sucio, no tiene que hablar mala palabra y también no tiene que actuar malas cosas, tiene que estar alejado de pecado. Porque en Jesucristo mismo es puro, entonces se purifica a sí mismo. En 1 Pedro 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y en nuestras almas, entendiendo la voluntad de Dios, nosotros ahora somos limpios. Y nos amó, nos lavó de vuestros pecados con su sangre, que sale en Apocalipsis 1:5. Con la sangre de Jesucristo nos somos limpios. En nuestras almas son purificados por la sangre de Jesucristo. Y también en San Juan 17:17, antes de morir en la cruz, Jesucristo dijo, Jesucristo oró a Dios, dijo en la oración antes de la muerte de Jesucristo, nuestros corazones y las vidas podrán ser limpiados, santificados con la palabra cada día. Y cada día podemos santificarnos y podemos ser limpiados, porque ser limpio y santificarse es la misma palabra. En Efesios 5:26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado, sin mancha, para ser santo. Adán estaba durmiendo y despertó. Entonces Dios creó a Eva, trajo su esposa a Adán. Adán estaba muy contento, estaba alegre. Dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Jesucristo murió en la cruz, derramando la sangre, nos salvó, nos purificó, nos hizo como esposa de Cristo. Ahora somos limpios. Nos éramos sucios. Para que seamos novia en Cristo, con Espíritu Santo, con la palabra de Dios, cada día nos hace nuevo, sin mancha. Quiere hacer la iglesia
perfecta. Eso es la voluntad de Dios, el propósito para los que fueron salvos, para los cristianos. Nosotros limpiamos ahora las manos por coronavirus. Debido al coronavirus, nosotros limpiamos muchas veces las manos. Muy, muchas veces, con mucho tiempo, tenemos que limpiar las manos. Sin dar la cuenta, el pecado entra en nosotros. Cada día debemos limpiarnos con la palabra para ser novia inmaculada. Entonces, uno ni siquiera sabe dónde está su Biblia. No escucha y no pone atención haciendo así. Entonces, ¿cómo puede ser purificar? ¿Cómo puede ser limpio? Entonces, escuchando, meditando, rumiando, pensando, aprendiendo de memoria en por qué el Espíritu Santo nos purifica con la palabra de Dios para hacernos, para edificarnos como novia de Cristo. En 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Eso significa que las cosas del mundo serán quemadas y desaparecidas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Si uno espera el día, entonces, ¿qué tipo de persona tiene que ser? Entonces, como vivir como quiera. No es así. En santa y piadosa manera de vivir. Y alejando de pecado. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros ahora no tenemos miedo por perdición de la salvación, pero Dios nos ama, pero no pecado de nosotros. Dios no ama pecado. Por eso nosotros tenemos que temer a Jehová para ser perfecto, porque Dios es santo. Entonces nosotros debemos ser santos. Por eso limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también tenemos que esperar la promesa de Dios. Por eso espera el día de venida de Cristo, porque el día de venida de Jesucristo está muy cerca. San Lucas 21 está diciendo sus señales de la última parte de historia humana: la guerra, sequía, terremoto, peste, la enfermedad contagiosa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza. Ahora está sucediendo, comenzando a suceder. Históricamente, entonces nunca ha pasado así tan terrible. Ahora hay armas nucleares, se explota, entonces la destrucción del mundo es muy fácil. La guerra, amenaza de la guerra. Y hay sequía mucho mundialmente.
Y también el tiempo, el clima ahora eso no es normal. Y también hay sequía, y también en terremoto, hambre, peste, la enfermedad contagiosa. Este coronavirus, antes también teníamos, pero esta enfermedad es muy seria, es muy fuerte. Está contagiosa, esparció mundialmente. No hay paz verdaderamente. Ahora los cristianos nosotros debemos poner atención debemos velar, levantar la cabeza. Eso empieza del Entonces levantad vuestra cabeza porque redención está cerca. Señales, ha sucedido todo. Entonces es muy cerca, muy cierto. Viendo de estos, entonces uno no tiene interés. No pongan atención. ¿En qué tipo de personas nosotros debemos ser? En esa última parte de historia humana, ¿qué tipo de personas nosotros debemos ser? Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz. ¿Mirando qué? Nosotros vemos la venida de Jesucristo está muy cerca. Ahora, sin mancha e irreprensible, con diligencia ser hallados. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible. Entonces, como nosotros limpiamos con agua, con la palabra nosotros debemos limpiarnos. En primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios. Para ser santo, en Dios tiene que ser mi dueño. Mi dueño de mi vida. Si yo soy el dueño de mi vida, entonces no es correcto. Nosotros tenemos que dar todos los derechos a Dios. Entonces, somos de Dios. Dios es mi cabeza. Verdaderamente, entonces tiene que ser mi Señor. No por mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Morir o vivir. Por vida o por muerte. Somos de Dios. Eso es pensamiento, posición, comportamiento nosotros debemos tener. En cualquier cosa sucede. Dios está aquí. Entonces, ¿cómo piensa primero? Entonces, así nosotros hemos aprendido. Para la voluntad. En comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Por eso, en primera de Tesalonicenses 3:13, primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Vamos a leer juntos para que sean afirmados vuestros corazones irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, sean afirmados vuestros corazones. Cuando Él viene con los santos, cuando Él viene en el cielo, ante Cristo, ante Dios,
흠이 없게 aquí, 하시기를 원하노라. irreprensible en santidad, sin mancha, sin vergüenza. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Se lo leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No solamente salvarnos, y también cuando Él viene, para que seamos perfectos, para que seamos santos, para que no tengamos mancha, para que no tengamos la vergüenza. Aquí se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente salvarnos, entonces sin hacer nada, no, es imposible. Obedeciendo a la voluntad de Dios, nosotros podemos ser guardados irreprensible. No, escuchando y olvidar, no. Y guardando en nuestro corazón actualmente hacer. Entonces sigue aprendiendo, pero entonces no pone atención. Entonces la Biblia dice así, entonces menospreciando lo que la Biblia dice. No lo escucha. Entonces eso contrapropósito de salvarnos. En 1 Corintios 1, 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así hará Jesucristo. ¿Dónde? En la iglesia. Cuando el madre después de dar la luz, entonces se baña todos los días. Sí, para mantener la salud. Tiene que bañarse todos los días, pero el niño se huyó para no bañarse. Puede suceder. Entonces, cuando se crece poco, entonces no quiere bañarse, entonces se huye, se va. No necesita, piensa. Jesucristo siempre nos baña, nos limpia, para que no tengamos la mancha, la vergüenza. Entonces quiere para que seamos irreprensibles. Nosotros debemos obedecer para ser santo. Y Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. He desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Con la palabra de Dios, Él nos purifica, nos hace santo. Como una virgen pura. Cuando recibimos la salvación, nosotros éramos pecador sucio, pero ahora para presentarnos como una virgen pura a Cristo. El esposo es Cristo, somos esposa. Y los dos serán una sola carne. Es secreto. Eso es grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Somos esposa de Cristo. Los dos serán en una sola carne, porque Jesucristo vino al mundo. Nosotros merecíamos ir al infierno por pecado, pero
llevarnos como esposa. 주님은 그 Y, 보배로운 피를 흘려서 y 우리 Espíritu 죄를 Santo, 성령님은 con la palabra, 구원받은 성도를 nos limpia 말씀으로 날마다 깨끗하게 거룩하게 y para que seamos 구원받은 ah, 그리스도인들을 virgen pura 신부로 a 그 Cristo. 앞에 세우기 위해서 수고하시지 않습니까? En Apocalipsis 19, 19장 Apocalipsis 19, 요한계시록 19장 Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, 7. 7절 Gocémonos, 우리가 즐거워하고 alegrémonos, 하여 그에게 démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 그에게 허락하여 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción juntas de los santos. En boda del Cordero, nosotros somos en esposa de Cristo, 적절한 처녀로 virgen pura, 이 교회는 구원받은 그리스도인들을 para que seamos en virgen pura. Entonces el Espíritu Santo nos limpia cada día. En esposa, 신부가 en la boda, para entrar a la boda, 입장하기 전에 limpia y adora para que sea hermosa. En salón de belleza, adora bien. 그 신부를 단정해요. En la iglesia es como salón de belleza 단정하는 미장모가 para adorar 깨끗하게 la esposa. ¿Por qué? Esposo es Cristo, 남편이신 신랑 되신 그리스도께서는 es muy santo, es muy glorioso. 지극히 거룩하시고 영광스러운 분입니다. Entonces, esposo entró a la boda, 멋있어요. pero 근데 en novia 신부가 entra a la boda, es muy sucia, no está adornado, entonces mucho polvo, es muy sucio, nunca, eso por tanto mucho tiempo no se bañó, entonces el novio se va a ir. 자, 우리가 주님 앞에 서는 날 En el día que nosotros paramos ante Cristo, al recibir la salvación, nosotros pecadores terribles, sucios, pero escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra, ahora tiene que ser limpio, santo. Cuando Él viene, nosotros sin tener la mancha, la vergüenza, entonces vistiendo, poniendo lino fino, en lino fino, entonces hay un vestido. Eso sale en San Mateo 22. En un hombre entró sin vestido de boda, entonces fue echado. Cuando recibimos la salvación, entonces Dios nos vestió ropa de justicia, lino fino. En lino fino eso significa entonces como vivir como cristiano en cada día siendo santo y limpio. Somos hijos de Dios, nosotros no hicimos nada. Ahora somos hijos de Dios, entonces adecuadamente nosotros como hijos de Dios debemos de vivir. 하나님이 우리를 택했기 때문에 그리스도의 신부답게 살아야 됩니다. 우리가 nos vistió en lino fino para no ensuciar lino fino. Debemos mantener el lino fino limpio. No por buena obra nosotros paramos ante Cristo, sino guardar, mantener lino fino, vivir vivir adecuadamente como hijo de Dios. Cuando Jesucristo viene, como
esposa pura, nosotros debemos participar en la gloria de Dios. Ahora no quedó mucho, no para gozar en este mundo, ahora para estar preparado para el día. El novio entró a la boda, ahora esposa va a entrar, pero entonces esposa no entonces novia no está preparada nada, entonces ¿qué pasaría? Tiene que estar preparada. Es muy limpio, muy hermosa, adorado. Y entonces para que la gente, es muy, muy bonita y muy hermosa, así nosotros debemos estar preparados como ahora por coronavirus, entonces se está sufriendo mucho en los cristianos. Aún así nosotros debemos acercar más a Cristo porque la venida de Jesucristo está muy más cerca. Entonces en nuestra vida, en nuestro corazón, manteniendo bien limpio, para que no tengamos la vergüenza cuando Él viene. Nosotros debemos tratar lo mejor que podemos hacer. Vamos a orar juntos. En Dios Padre misericordioso, nos salvaste los fines del mundo, nos separaste del mundo, nos dejaste en la iglesia, nos dejaste en la guía del Dios y también para que podamos vivir en la gloria de Dios. Te damos gracias. Con amor tan grande nos amaste, nos sacaste de la destrucción, también nos hiciste hijo de Dios. Muy pronto Jesucristo vendrá. Nosotros con la gracia también nos está guardando, nos está guiando para que seamos limpios. Nosotros queremos ser buenos hijos también adecuadamente. Queremos vivir como en novia pura y también siguiendo la guía del Espíritu Santo. Nosotros queremos vivir bien por el resto de nuestra vida. Ayúdanos. Ahora la situación es muy difícil. Nosotros oramos que no se caiga ni uno en la iglesia. Guárdanos, edifica más fuerte la iglesia para que seamos en novia pura y perfecta, para que podamos parar ante ti sin vergüenza. Todo esto hemos orado en nombre de Jesucristo.